Buenas noches, amigos de Canal 28, es noche de Punto Central y estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tener panelistas brillantes que nos acompañan como cada semana. Está con nosotros de regreso Mónica Beléndez. Bienvenida, Moni. Hola, muy buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Se encuentra con nosotros Amin Anchondo. Bienvenido, Amin. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Jorge Holguín, ya listo, aunque le robamos bastante para que se subiera a esta mesa. Es un honor estar siempre con ustedes y compartir esta mesa. Oigan, tenemos varios temas el día de hoy y ¿qué les parece si comenzamos con el financiamiento a los partidos políticos? México es una de las democracias más caras que existen en Latinoamérica e incluso en todo el mundo. Pocas personas creen en el sistema electoral que tenemos en el país y vamos a tratar de discernir si es viable reducir el financiamiento a los partidos. Hay diferentes posturas, quiero escucharlos con una apertura para después irnos pregunta por pregunta que hemos preparado para este programa. ¿Qué les parece si iniciamos con el señor Amin Anchondo, que ha sido estandarte de una lucha para reducir estos financiamientos en pro de la transparencia y de la rendición de cuentas? Adelante, Amin. Claro, gracias, Gabriel. Bueno, este es un tema interesante, ¿por qué? Porque creo que el objetivo de todos nosotros es hacer que funcione la democracia. Pero yo creo que la democracia no funciona a billetazos. Por más dinero que le inyectes a los partidos políticos, si no tenemos una pedagogía social, si nosotros no entendemos que los partidos son para representar ciertas ideas y ciertas formas de una visión que creo yo es en común, no vamos a empezar a mejorar la democracia. Hay una crisis institucional en el país muy severa, y más, creo yo, se ha acrecentado en este gobierno por el hecho de desacreditarlas. Y hemos visto y hablado en este programa de instituciones que han ido desapareciendo. Sin embargo, cuando hacen mediciones de la credibilidad o de la confianza en las instituciones, las menos confiables son los partidos políticos al día de hoy. Y los partidos políticos tienen una gran tarea y una gran deuda con la sociedad, y hablo de todos en parejo. Y yo creo que eso lo vimos en la elección del año pasado. Los partidos tienen que cambiar y tienen que hacer las cosas de una mejor forma. Tienen que romper paradigmas porque la política ya no es igual. La política ya no la puedes mover de una forma estructurada. Todo lo que se usaba para mover a los vecinos de las colonias o las redes clientelares que existían antes ya no se pueden utilizar porque ya hay una manera de comunicarse y de información totalmente diferente. Antes mantener un partido político pues era muy costoso por lo mismo, ¿no? Por mantener estas redes clientelares, y hoy en día ya no. La evolución de los medios de comunicación ha cambiado, la evolución de los medios de contacto con la gente también. Por lo tanto, creo yo que esto ha abaratado, como se ha abaratado en las empresas muchas cosas, se tiene que abaratar la forma en la que los partidos se sostienen. Yo creo que los partidos deben de reducir su presupuesto. Esta discusión se genera a raíz de que Andrés Manuel López Obrador, al ver la cantidad que se les iba a destinar de dinero para el año 2020, que son más de 5,000 millones de pesos a los partidos políticos, les pidió que redujeran al 50%. Yo creo que está bien, sin embargo, no es él quien debe de ver esto. ¿Por qué? Porque ahorita lo está usando en una posición de ventaja, porque su partido político es el que más dinero tendría. O sea, Morena es el partido que más dinero tendría para el año 2020, y creo yo que si se ve de una forma electoral, es una pésima iniciativa. Si se ve como una iniciativa ciudadana, como se manejó en Jalisco por el movimiento que encabezó Pedro Kumamoto, todavía se me hace mucho más legítimo. 1,703 millones serían para el Movimiento de Regeneración Nacional, para el Partido de Acción Nacional serían 936 millones, para el PRI 881 millones, PRD 431, Verde 411, MC 396 y PT 377 millones de pesos, sin más de 5,000 millones de pesos, como lo mencionaba a mí, para el 2020. ¿Cómo se saca esta lana o cómo se decide repartirla? Es a través de una fórmula que se encuentra en un articulado de la Constitución. Pero más allá de eso, yo creo que ninguno de nosotros estamos conforme en la manera en que se está repartiendo el dinero. Hay diversas propuestas que ahorita ya vamos a analizar con tiempo. Jorge, ¿cuál es tu panorama? ¿Tú cómo la ves? Pues yo creo que este tema ya ha estado en la mesa por algún tiempo. Al menos yo ya tenía como una idea de por qué se exigía esa reducción de los presupuestos a los partidos. Y esto atiende a que hay un hartazgo social. Los ciudadanos ya estamos hartos que el dinero se gaste de manera errónea, que se use en actos de corrupción, y pues todo esto viene a generar esa demanda de la sociedad, de la ciudadanía, a que se reduzcan estos presupuestos. Mónica, tú ya tienes bastante experiencia en la política partidista, eres incluso militante, ya fuiste candidata. ¿Cuál es tu experiencia sobre el dinero que cae a los partidos? Mira, yo sin duda alguna creo que ha de ser de las pocas cosas en las que yo puedo aplaudir de las iniciativas que ha presentado Morena en el Congreso. ¿Por qué? Porque creo que es algo muy necesario, era algo que se tenía que hacer, o sea, sí o sí, ya o ya.
Ajá. Creo que, como mencionaba Jorge, el hartazgo de la gente ante este despilfarro tan grande de dinero que existía y el costo tan grande que nos costaba la democracia a los mexicanos era un tema que ya no podía seguir hacia adelante, ¿no? Entonces yo lo veo bien, creo que los propios partidos pues deben de empezar a tener creatividad de cómo poder subsistir. También es increíble ver hoy en México una cantidad de partidos políticos satélites. Y sí, o sea que hemos visto que han sido nidos en donde surgen las riquezas familiares incluso más grandes de estados o de municipios, ¿no? Entonces no es posible que veamos esto, que se presente esto y que se utilice como eso, ¿no? Que muchos de los partidos tienden a hacer incluso negocios de familia, negocios de unos cuantos, negocios de grupos, y esto va para el PRI, para el PAN, para Morena, para el PT, para todo en general, incluyendo en el que yo milito, ¿no? Yo no voy de acuerdo con esto, me parece una gran iniciativa y me parece que era algo que se tenía que hacer de emergencia porque ya la gente era algo que traía sobre el tema público desde muchos tiempo atrás, ¿no? De muchos años. El argumento más conservador es que cuando venga este recorte se va a limitar la operatividad de los partidos y causaría una lesión a la democracia. ¿Ustedes están de acuerdo o creen que ya es una resistencia a dejar de recibir lana? Yo creo que hay muchos intereses en la política y luego vemos partidos, como dijo Mónica, y totalmente cierto, ¿no? A ver, hay partidos como lo mencionaría, el PT, que ha sido familiar por muchísimos años, el Verde Ecologista a nivel nacional, que tenemos a la familia, el famoso Niño Verde, que mantiene, o Nueva Alianza, que en su momento fue del Bester Gordillo y que ha venido a cambiar y ha venido a generarse nuevos partidos políticos que muchas veces nacen de familias. Y lo abro como México Libre, que están haciendo en este momento de la familia Calderón. O los que están construyendo y que no deben de ser en sí por la persona, sino por una causa. Y se ha venido perdiendo esto y a ver, si la causa es representada y tiene muchísimos agremiados, pues se les da un apoyo económico, sin embargo, no debe de ser una forma de subsistencia ni de las causas ni de las familias, obviamente. Entonces es importante este tema. Y dos, también es momento de innovar y de cambiar en la política. Y te prometo que si hay muchísimos millones de por medio, pues lo menos que quieres es innovar, si no quieres mantener el status quo. La comodidad. Si queremos cambiar realmente este país, cambiar las formas y cambiar el fondo de la situación, pues vamos tomando medidas drásticas realmente que hagan que haya una innovación política, una innovación de cómo subsistir y además una innovación estructural dentro de los partidos políticos. No, y aparte los obligas a ser como un poco más competitivos, ¿no? Veo el ejemplo del partido que se está creando de Futuro, cómo esa causa política o social que ellos tienen, innovaron, tuvieron que hacer uso de las redes sociales, de otros medios, llegar a la gente de diferente forma. Y esto obliga a los demás partidos a que hagan lo mismo y que reduzcan los costos. La verdad, el uso de redes sociales ha ayudado a que el tema comunicacional en los partidos sea más sencillo y más barato. Hay plataformas exitosas que no son precisamente un referente de gasto económico. Está el caso de Podemos en España, que es emblemático no solo para España, sino para todo el mundo. Y ahorita que decía que México era una de las democracias más caras, lo digo por la siguiente información. Estados Unidos destina $0.2 por elector, mientras México destina $3.3 por cada elector. Y aquí te la devuelvo a ti. Es una democracia cara, pero es más caro no tener democracia. Uno. Exacto. Segundo, en Estados Unidos está permitida la aportación privada a las campañas, a los políticos, a los partidos políticos. Bueno, en México existe la figura de donaciones, pero tienen un límite. No, tiene un límite, aparte de que debe ser una donación por afiliado al partido político, pero un empresario legalmente no le puede meter a una campaña o un ciudadano una aportación directa a un candidato si no es por medio del partido político. Esto creo yo que sería necesario analizarlo. ¿Por qué? Porque tiene pros y contras, ¿no? Es que puede llegar dinero ilícito. Pues sí, como llega dinero ilícito a muchísimas campañas y que digo, no hay yo no soy quien para decir que eso es realmente cierto, pero es un Vox Populi en el sentido de que hay financiamiento de todo tipo en las campañas. Entonces creo que sería importante empezar a analizar esto y estoy seguro que a raíz de si esto se da el 50%, la discusión se va a generar. ¿Por qué? Porque se necesita al fin de cuentas dinero para el sistema electoral que tenemos actualmente. ¿Y sabes algo? Adelante. Perdón, ¿y sabes algo? Yo creo que también es necesario, porque hasta para los propios partidos políticos, y lo digo yo que soy militante de uno, el que realmente se generen liderazgos natos.
cuesta mucho crear liderazgos y es algo que se ha dedicado los Reto partidos bien grande. políticos porque es la hija del sobrino del tío de, y crear esos liderazgos, híjole, nos cuesta mucho dinero. Entonces yo creo que también el que los partidos empiecen a ver realmente líderes reales que representen realmente a una sociedad, a un segmento de la sociedad, eso es lo que también va a generar que el día de mañana tengamos mejores políticos, tengamos mejores políticas públicas, tengamos mejor un entorno de democracia, ¿no? Pero luego sí de pronto pasaba eso, ¿no? Que es muy costoso el estar generando liderazgos prefabricados 2-3 meses antes de las elecciones, ¿no? Y antes de 1996, en el ámbito legislativo, pues ni siquiera se pensaba en una reforma o en una abrogación, pues era un partido único, ibas con el secretario de Gobernación y te daba tu buena lana para la campaña, y es ahí como se generaban estos personajes indeseables para cualquier democracia. También el espíritu de la ley es algo que a mí me parece fundamental y se concatena con la propuesta que hizo Amin de las aportaciones a empresarios y el debido análisis, porque se corren algunos riesgos. El espíritu de la ley era evitar que el crimen organizado se metiera en las campañas electorales, era blindar el estatus de la democracia para que ellos no pudieran hacerse de partidos políticos. Ha sucedido a pesar de la legislación, a pesar de todos los candados de fiscalización que existe, ocurrió en la Sierra de Chihuahua y ha ocurrido en algunas réplicas en otros estados de la República. ¿Cuál sería para ustedes un modelo ideal? Aunque pudiéramos copiar, sin voto no hay dinero, a mí me pareció extraordinario, fue al menos el primer paso para empezar a abrir ese campo tan nebuloso que se veía, pero ya fue una iniciativa y qué mejor que viniera una iniciativa ciudadana. ¿Qué podríamos replicar de otros países? ¿Qué podríamos mejorar? Yo tengo mis dudas respecto de las aportaciones de privados. ¿Por qué? Hay diversas causas que realmente las personas que están en el poder, en la cúpula del poder, son los que tienen el dinero, ¿no? Entonces, las causas que ellos defienden, pues le van a meter un buen de varo, claro. Dejando a las minorías o a los grupos más vulnerables en desventaja. Y es donde yo veo que está el riesgo. A ver, y es que no podemos condenar el financiamiento público, lo que debemos de condenar es la irresponsabilidad en el reparto y que no existan reglas claras. Exacto, totalmente de acuerdo con Jorge, ¿no? Incluso lo vemos en Estados Unidos, donde el corporativismo es enorme y donde Estados Unidos se mueve gracias a la política que dictan empresarios petroleros o familiares tan grandes, etcétera. Esto es lo que hay que erradicar. Sin embargo, es algo que no podemos negar que existe en la actualidad. Entonces sí tenemos que ver cómo reglamentar eso de forma correcta. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano pues no debe subsidiar al 100%, pero sí mantener controles para evitar que el corporativismo controle la política actual mexicana. Pero si nos vamos a términos reales, al día de hoy, pues sabemos que hay financiamiento externo. Claro. Entonces vamos tomando la realidad como es, le bajamos porque no tenemos por qué como mexicanos estar pagando tanto dinero para mantener una democracia en la cual aún no confiamos y que ha venido para abajo la confianza, y eso lo vemos en los resultados de participación electoral, que si llegamos al 50% saltamos de gusto y eso no debería estar sucediendo, ¿no? Y entre paréntesis, solo el 6% de las personas creen en la democracia mexicana. Totalmente. 6%, es deprimente. Y hay dos cosas importantes. Una es que ahorita la situación de los partidos políticos está pésima en cuestión de deuda. O sea, hay partidos como el PRD que están literalmente vendiendo su registro. Saludos a Rosario Robles, por cierto, que fue la que originó. ¿No? Pero a ver, el PRD está vendiendo su registro para poder pagar los pasivos que tiene, ¿no? El PRI hipotecó su edificio principal para poder pagar deudas, y luego a la hora que le dicen, oye, vamos a realizar la primera elección interna que se llevó a cabo la semana pasada, no hay dinero para eso. ¿Cómo no hay dinero para realmente espíritus democráticos entre los partidos? Sí, para eso es, ¿no? Y todos los partidos tienen problemas financieros enormes, pero esto es un problema acumulado que ha venido por muchos años porque no hay dinero que les alcance. Por eso creo yo que es una buena decisión. Y la segunda es que las ideas son muy baratas. Creo que cuando abanderas una idea y una causa no necesitas millones de pesos para sustentarla, para defenderla y para lograrla. Y es justo lo que preguntabas tú, ¿qué modelo sugerimos nosotros? A mí me parece que el modelo que está actual está bien. El problema son los partidos que hacen el mal uso del dinero, que no se usan en lo que deben usarlo. Claro que hay que tener una reducción, o sea, en porcentajes, sí es muy grande la cantidad de dinero que se les da. Pero no creo que el modelo sea el problema, sino los partidos. ¿Les parece la fórmula constitucional que existe? El 30% se reparte equitativamente, el 70% se da conforme tu porcentaje de votación. ¿Les parece justo? Yo creo que sí, el problema son las cantidades que hay en la fórmula, o sea, cuánta lana le estás inyectando. Ahorita estamos hablando de 5,000 millones de pesos, o sea, es muchísimo dinero, y eso
pues digo, si rindiera un fruto extraordinario, pues otro gallo cantaría, ¿no? Tal vez no estaremos discutiendo esto, como no estamos discutiendo el dinero que se le inyecta a la SEP o el dinero que se le inyecta a infraestructura. Digo, al contrario, celebramos aumentos de inversión en ese sentido, ¿no? Y esto, pues, debido a la crisis de credibilidad, es por lo que nos estamos sentando en esta mesa a discutir. Hablemos de la voluntad política. ¿Cómo piensan que se va a dar la discusión en el Congreso en este próximo periodo? Morena replantea, y hay que dejar muy claro, Morena replantea el 50% de recorte, ni siquiera toca las fórmulas. Para ellos está bien como se va a hacer la fórmula, para ellos es el 50% de tajo a todos los partidos políticos. ¿Creen que vaya a existir voluntad del Partido de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del PRD, que vive de eso? ¿No? ¿De qué más vive el PRD? Yo creo que sí va a haber estira y afloje, o sea, y es natural, porque me parece que cuando hay dinero sobre la mesa, pues es algo que a todos les cuesta trabajo, claro. Sucede, exacto. Pero me parece irresponsable que no abandere también y se sume a esta causa, porque pues es algo necesario que ya se tiene que hacer. A mí me parece que, perdón que te interrumpa, que Morena los va a mudar a su cancha otra vez. Morena es quien está implantando la narrativa y el tema. Creo que los partidos se van a ver forzados a irse para allá y a lo mejor ya en la Cámara tratar de disminuir un poco, tratar de negociar. Exacto. Yo básicamente cambiaría la fórmula, no el recorte así, porque el decir renuncien este año a su presupuesto, pues no es arreglar el tema de fondo, ¿no? Pues es ponerle un paliativo ahí para aguantar un ratito más. Ahora, se ha cuestionado mucho, Morena dijo que iba a donar el 50% de sus prerrogativas el año del sismo en México para la reconstrucción de casas y eso. Nunca hubo una comprobación del gasto, nunca hubo que en realidad se fuera para allá. Entonces, pues qué fácil, a la hora que ganas todo el gobierno federal, muchísimas candidaturas, donde ya tienes un ingreso hasta de los mismos afiliados, pues ahora sí vamos recortándolo, ¿no? Entonces, sí es una especie de jugada política y por eso creo yo que se deben de ir al tema de la fórmula antes que el 50%. Puede haber trampas, porque incluso en Morena existe un estatuto donde te indican que cuando tú tienes un cargo de elección popular o pluri, por parte del partido, tienes que hacer un donativo del 50% a tu comité estatal. Hasta hoy yo no sé que lo den, no lo dan los diputados locales en Chihuahua, no lo dan tampoco los diputados federales. Entonces, esas trampas son más peligrosas para la democracia porque todo sería un vil engaño o un vil acto de hipocresía. Es ahí cuando deberían de realmente replantear cuál podría ser una solución. Lo de las fórmulas lo he estudiado poco, debo decirlo, pero también me parece peligroso. Creo que el otorgar, por ejemplo, el 30% de la bolsa equitativamente entre los partidos, metes en la misma canasta, por ejemplo, a Morena con el Partido Verde, o vas a meter en la bolsa a redes sociales progresistas con el Partido Acción Nacional, lo cual ya implica desde ahí una inequidad en el reparto de los recursos. Creo que no es un tema que lo podamos discernir aquí ni que aquí vayamos a encontrar la solución, pero definitivamente yo sí invitaría a que las reglas para poder estar formando tantos partidos políticos deberían, sé que hubo recientemente una reforma, pero debería de ser como todavía más rígido, ¿no? O sea, por lo mismo que tú dices, o sea, porque pierden en un partido, se acaba la oportunidad en un partido porque evidentemente no han tenido un buen desempeño y van a otro y si no los aceptan van y crean otro y de ahí viven, ¿no? Entonces, y el ejemplo o sea, del PES. se ha vuelto un modus vivendi deprimente. de muchísima gente. Claro. Pues no, yo difiero totalmente. El PES pierde registro y crean el PES. O sea, pasa de Partido Encuentro Social, Partido Encuentro Solidario. Y sigue viviendo. ¿Tú piensas que entre más partidos hay es mejor? No. A ver, mira, yo creo que las reglas son bastante claras. Yo soy un hombre de leyes y siempre las voy a defender. Creo que sí tenemos un buen modelo legislativo. ¿Qué pasa con redes sociales progresistas? Traen la inyección de recursos de Morena. ¿Qué pasa con el Partido Encuentro Solidario? ¿Cómo se llama ahora? ¿El nuevo? Ni siquiera Sí, Solidario, creo. Solidario, pues también trae inyección de Morena. No es fácil constituir un partido político. Ustedes dos lo deben de saber que es complicadísimo, es un mundo. O sea, claro. Ni siquiera para completar una asamblea estatal, ¿cuánto duró Morena aquí en Chihuahua? 2 años batallándole. No sí, creo claro, que por ahí vaya el problema. Escuché en la mañana una postura interesante, el planteamiento de que solo fueran 2 partidos políticos en México. ¿Qué piensan? Yo creo que no es lo se mejor. Cierren por completo. No es lo mejor, pero vamos para allá. La pluralidad enriquece. No es lo mejor, pero vamos para allá. ¿Tú crees? Sí, claro. A ver, lo estamos viendo. A ver, en la última boleta electoral había 3 opciones únicamente. Había muchísimos partidos, más de 9, pero con 3 opciones. ¿Tú crees que solo va a existir Morena y el PAN? No de esa forma. El problema PAN es... no más.
Y es que, híjole, La hegemonía son de modelos la que derecha. tenemos que ir hablando, ¿no? Los modelos, por ejemplo, antes nomás hablamos de alianzas, ahora hablamos de coaliciones que son totalmente diferentes. Creo que tendríamos que hacer gobiernos de coalición donde tuvieras que meter a tu gobierno ciertas personas Claro, de otros de partidos otros políticos, partidos. como lo hace España. En ese modelo, órale, qué fregón. Pero si es únicamente un modelo de jugar a los partidos políticos y de que si me das tu 3% y si me das tu 5% sumo esto, Está bien macabro, ahí ¿eh? no está tan chido. Pero si decimos, oye, en mi gabinete tiene que haber 3 personas de tal partido, 2 personas de tal partido, entonces empieza una representatividad real de las agendas que estás votando como partido político. Mientras sigamos jugando únicamente las alianzas electorales, pues no vamos a lograr cultivar las agendas que prometen los Políticas. partidos políticos, que esa es la esencia de que existan tantos. Porque, perdón, en Estados Unidos nada más hay una visión de izquierdas y derechas. Aquí estamos hablando ya de agendas particulares. Y si el Verde defendiera realmente a los ecologistas y a los animales y entre otras cosas, órale, pero luego se pierde totalmente la distorsión, o sea, se hace una distorsión real de visiones y ya no cumple con los objetivos Sí, para los que fueron ya creados. su función es el servilismo, no tanto la agenda que puedan adoptar. Ese es el gran problema. Moni, ¿ibas a decir algo? Sí, perdón. Pero te interrumpí. que también parte de las coaliciones que se dan en los procesos electorales es justamente para salvar los registros. O sea, por ejemplo, Movimiento Ciudadano Claro. se salvó porque No, iba ya, pegado con si el hubo PAN, un ¿no? beneficiado Y- en la pasada campaña electoral fue Movimiento Sí, Ciudadano. Sí. Pero pues realmente Híjole. ahí... Sí, creo. O sea, échale números. No creo, porque a ver, el Con PES, todos los espacios de representación. Andrés Manuel Barrio, Andrés Manuel Barrio por el país y el PES perdió el ese registro. es un No, buen, el PES ese es un buen ejemplo Es la también. representación más alta de Y la el PT, degradación de la política. Y el PT se quedó a punto A nada. punto Si no hubieran nada. logrado tumbar Aguascalientes, Ajá. ya no existiría. Así es. O sea, así que digas tú que por las coaliciones se salvaron, el claro Sí, ejemplo no. es Andrés Manuel y no es cierto. Pero qué gacho llegar a ese nivel, ¿eh? Pues es que Está es a lo que feo, estamos ¿eh? jugando. Mercaderes por completo. Ahora, yo quiero hacer una apuesta aquí. Y te apuesto que el primer candidato a la presidencia de la República del Partido México Libre va a ser Felipe Calderón. Sí, igual de deprimente. ¿Y sabes por qué? Pues porque trae más del 3% de aprobación en el país Claro, y le va a dar más le del va a 3% alcanzar. de votos. Pues ojalá y no se dé porque ya no queremos otro panteón. Pero bueno, vamos a ir a un corte, vamos A mí a no me pareció regresar tan con el malo Felipe semana. Calderón. A mí no me pareció tan malo Felipe Calderón. Hay áreas de mejora, sí, pero creo que fue un buen gobierno en muchos sentidos. Y lo debatimos, señor. Bueno, vamos a un corte y ese debate lo dejamos para después. No, Necesitan unos tequilas.